La última parada de la locomotora en este primer programa es el aula de cultura del diario La Rioja, que protagonizó el pasado mes de enero la escritora Carmen Posadas, presentando su nueva novela, La leyenda de la peregrina, que cuenta la historia de la que es considerada la joya más valiosa de la historia, que pasó de mano en mano desde Felipe II a Elizabeth Taylor. Buenas tardes, todos aquellos que nos estáis viendo desde casa. Buenas tardes, queridos amigos de esta aula de cultura del diario La Rioja, UNIR. Carmen Posadas, nuestra invitada de hoy, siempre ha estado ahí. Desde que ganase el Premio Planeta en 2008 con Pequeñas Infamias, e incluso antes con 5 moscas azules y otros trabajos, forma parte del escenario más noble de las letras, podríamos decir. Cuando en 2007 se publicó su biografía autorizada, Carmen Posadas, una historia por contar, saltó definitivamente a un rol protagonista y desde entonces no ha parado de escribir. Muchos de los que hoy nos acompañáis la conoceréis por sus artículos o por sus novelas. De hecho, en 2013 ya la tuvimos en este aula de cultura con aquella novela El testigo invisible, no me salía el nombre. Luego hablaremos del paso del tiempo porque parece que fue ayer mismo. Pero a otros muchos y a vuestros hijos os habrá acompañado con esos maravillosos cuentos infantiles que comenzó publicando y que apenas había comenzado su carrera le granjearon ya el premio del Ministerio de Cultura al mejor libro infantil. Hoy tenemos aquí, en definitiva, y como decía la revista neoyorquina Newsweek, a una de las autoras latinoamericanas más relevantes de su generación. Así que recibamos con un aplauso virtual y además quiero que se lo deis todos desde vuestras casas a mi querida amiga Carmen Posadas. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Es un placer. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde El testigo invisible, pero cerca de 10 años, ¿no? Pues yo creo que han sido 7 y pico, 8, pero bueno, vayámonos allá a la casi la década, porque la verdad es que el tiempo ha volado desde entonces. Acuérdate que estuvimos ahí pues recorriendo estas calles de Logroño antes y después con las entrevistas. Bueno, hoy nos toca vernos de otra forma, ¿verdad, Carmen? Pero no menos intensa y no menos cariñosa. Claro que sí. Aparte que me acuerdo que hicimos un recorrido gastronómico ahora no recuerdo cómo se llama esa calle, que está llena de restaurantes maravillosos. Así por que la calle Laurel. Sí, sí. Eso es. Guardo muy buen recuerdo de ese paseo. Qué maravilla. Pues nada, hoy te tenemos aquí con otro libro, con La leyenda de la peregrina, un libro en el que al principio, fíjate, aquí lo tenemos ya en pantalla, escribes que en tu infancia el mundo lo habitaban tanto personas como objetos. Y algunos de estos estaban tan vivos como las personas, tenían su personalidad, sus particularidades. Te pregunto, ¿muchos de aquellos objetos eran libros o esta afición te vino después? Bueno, siempre he estado rodeada de libros porque mi padre es ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego para leer a Homero. Pero, de todas maneras, los objetos que a mí me hablaban y con que yo tenía una relación así casi como si fuera con las personas, eran, en concreto, una silla, fíjate, Andrés, era una silla, porque yo era una niña muy fantasiosa y entonces siempre me contaban que esa silla era la de una bisabuela mía que tenía una vida muy poco recomendable. Yo esto todo lo había oído por ahí, ¿no? No es que me lo contaran, pero yo tenía mis fuentes de información, sobre todo con la cocinera que nos contaba todas las historias terribles de la familia. Y por lo visto esta señora se había fugado con un amante a París. Y entonces ahí estaba su silla, que era lo único que quedaba en la casa, porque todo el resto de sus pertenencias habían sido borradas para que nadie se acordara de esta persona. Y entonces yo me preguntaba qué cantidad de cosas habría visto esa silla y qué escenas habría presenciado. Y bueno, todo esto lo olvidé porque es un poco el mundo de los niños, ¿no? Que los objetos son igual de importantes que las personas. Pero al morir mi madre apareció un anillo que ella siempre usaba. Tenía un zafiro, ¿no? Y entonces siempre decía que ese zafiro antes había sido un broche para su abuela y un colgante para su bisabuela. Y entonces una vez más me pregunté, dije, la cantidad de secretos familiares que me podía contar esta joya. Y un momento pensé escribir sobre ella, pero luego me di cuenta que la joya
por mucho que contara, tenía, yo qué sé, 100, 200 años de antigüedad, no podía tener más. Pero en cambio había otra joya que llevaba toda la vida guiñándome el ojo y yo no me daba cuenta, pero iba a un museo y ahí estaba la peregrina en el pecho de una de las reinas y en el sombrero de otro y en la espada de otro. Y después leía un libro, leía, por ejemplo, El Quijote y aparece la peregrina, o lees Conde de Montecristo y habla de la peregrina. Y entonces dije, bueno, ya está, voy a hacer hablar a esta joya que seguro que tiene muchas más cosas que contar que el zafiro de mi madre. O sea, que estaba tan viva, como decías, como muchísimas personas, ¿no? Porque siendo un poco mayor, más que de cría, quiero decir, sí que tenías el anhelo de poseer un collar de perlas determinado, pues, o que se parecía mucho a uno que tenía Bárbara Hutton, la millonaria estadounidense, y que finalmente, pues igual por RQR terminaste teniendo. O sea, que tienes tu pequeña historia con las perlas también, con ese fetiche personal. Sí. La verdad es que siempre me han gustado mucho las perlas porque se pueden usar, yo qué sé, de diario, por la noche, en cualquier ocasión, ¿no? Y cuando me casé, mi madre me preguntó qué quería de regalo de bodas. Y entonces yo, en aquella época estaba muy de moda, bueno, mejor dicho, salía en muchas revistas Bárbara Hutton, que era, la llamaban pobre niña rica, porque era archimillonaria, se había casado como 6 veces y todos sus maridos la habían abandonado, en fin, tenía una vida bastante triste, pero también tenía una gargantilla maravillosa que a mí me tenía muy impresionada, que era gruesa como esto, mira, fíjate, era así de gruesa, 6 líneas o 7 de perlas con unas barritas de esmeralda así. Entonces yo le dije a mi madre, ¿yo no podría tener una joya parecida? Y mi madre, que era muy, muy apañada, dijo, sí, esto es muy fácil de copiar. Entonces nos llevó a un joyero y en efecto me confeccionaron esa gargantilla que la tengo hasta el día de hoy. Bueno, pues algún día habrá que hacer hablar también esa gargantilla, ¿no? Aunque, mira, en estas primeras páginas, o sea, en este libro, en cerca, y es que además la joya, la peregrina, realmente es magnífica. Me refiero en cuanto a tamaño y dimensión reparado en ella. Sincero como algo tan... En estas páginas, aparte de la joya en sí, ya se habla de historia, de pintura, de cine. O sea, hay que haber vivido mucho para escribir, ¿verdad? O sea, has vivido mucho. Has tenido la fortuna de vivir mucho para luego traspasarlo a las páginas, porque la sola, pero tú le tienes que... Bueno, en realidad, claro, aparte de lo que haya vivido, que ya tengo unos añitos y sí he vivido bastante, lo que necesitaba era mucha investigación para esta novela, porque normalmente cuando escribes una novela histórica te tienes que documentar sobre un periodo en concreto, ¿no? Entonces puede ser, yo qué sé, el siglo XVIII o el XX, me da igual, pero en fin, suele ser un siglo de documentación. Pero esta perla aparece en una pesquería de Panamá en el año 1676 y sigue su peregrinaje hasta el día de hoy, que está, nadie sabe dónde está, pero la última propietaria ha sido Elizabeth Taylor. Entonces, ese largo recorrido que va desde la pesquería de Panamá, pasando por Felipe II, todos los Austrias, todos los Borbones, la familia Bonaparte, la reina de Inglaterra, toda esa gente hasta llegar al imperio mítico que es Hollywood. Entonces, hacía falta mucha documentación, pero ha sido muy divertido seguirle los pasos a esta perla. Sí, y pasar los años, ¿no? Una joya de pasar. Sí, se llama joya de pasar a las joyas que, o sea, en las casas reales hay algunas joyas que son propiedad de alguien, ¿no? De una reina, de un rey, de una princesa, de lo que sea. Y otras que son de la casa real. Y es la obligación de esa persona, bueno, una vez que las usan y al morir, vuelven a la casa real. Y es el caso de la perla peregrina. Normalmente ocurre con piezas, obviamente, muy extraordinarias. Y la peregrina lo era, o sea, alguien me hizo notar, porque yo no me había dado cuenta, me dijeron, ¿cómo es posible que la peregrina siempre haya estado en el centro de poder? Y entonces ahí me fijé y es verdad, porque cuando la dinastía de los Austrias era la más poderosa de la tierra, lo tenían los Austrias, viene la decadencia de los Austrias, llegan los Borbones, la tienen los Borbones, caen los Borbones y pasa a manos de Bonaparte y de su familia,
cae Napoleón y pasa a la corte de la reina de Inglaterra y después acaba en Hollywood. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al ser una perla tan extraordinaria era muy codiciada. Todo el mundo quería tener la Peregrina. Bueno, y de hecho, ahora que mencionas Hollywood ya más de una vez, el director de cine Cecil B. DeMille, tú sabrás que autor de grandes superproducciones, decía que toda película tiene que empezar con un terremoto y luego ir a más, ¿no? Y tú has hecho lo mismo con tu novela, porque en la página 17 Liz Taylor saca la Peregrina de la boca de un perro. O sea, Sí. Menuda anécdota. Fíjate, Andrés, en realidad, cuando yo escribí esta novela, no empezaba por ahí, empezaba cronológicamente en el momento que la pesca este esclavo en Panamá y que al haber pescado esta perla tan extraordinaria, compra su libertad. Ahí empezaba y yo seguía cronológicamente. Pero cuando llegué a la época de Elizabeth Taylor, me enteré de que ella había querido hacer un programa de televisión contando la historia de sus joyas, porque ella tenía una de las colecciones de joyas más fabulosas del mundo. Y entonces empezó a hacer un guión, pero luego se dio cuenta de que no podía escribirlo porque había unas piedras que tenían mucha historia y otras que no tenían nada que contar. Así que abandonó el proyecto. Y cuando me enteré de eso, dije, bueno, ya está, me voy a convertir en la negra de Elizabeth Taylor y contar lo que ella no pudo contar. Y por eso la historia empieza con Elizabeth Taylor y acaba con Elizabeth Taylor. A mí me encanta que haya sido así porque le da de principio pues el toque o el brochazo inesperado, ¿no? De sorpresa y que dices, wow, ¿qué me voy a encontrar aquí? O sea, porque ves la portada, ves el tono inicial y la verdad es que te saca, como tienen que hacer las obras y que remueven, desde la página 1. Pero lo cierto es que luego va transcurriendo, como bien dices, a través de los siglos y hay terremotos suficientes, de hecho, para llenar estas páginas y muchos más, ¿no? ¿Cómo ha sido esta labor, antes lo has mencionado, de ficcionar la historia? Porque partes de elementos rigurosísimos, pero luego, claro, te la llevas a tu propia fantasía, te lo llevas a tu propio universo literario. Bueno, sí, ha sido laborioso porque, claro, yo no quería contar la historia que nos han contado en el cole. O sea, si voy a hablar de Felipe II, ya todos sabemos lo de Lepanto y el Escorial, eso ya lo aprendimos en la escuela. Quería contar, yo quería que el lector tuviera la sensación de estar mirando por el ojo de la cerradura la parte más íntima y más personal de los personajes. Porque si tú conoces a Felipe II en pantuflas, digamos, que es lo que yo quería conseguir, al final entiendes mucho más por qué hizo lo que hizo, ¿no? Así que el reto era contar pasajes de la historia muy significativos, o sea, que describieran muy bien esa época, pero que no fueran muy obvios. Entonces, empiezo, por ejemplo, con Felipe II, ¿no? Bueno, primero cuento cómo extraen la perla y todo, sí, pero luego empiezo con Felipe II y al leer, al intentar documentarme, me llama mucho la atención que se hubiera quedado 4 veces viudo y no enviudó más porque ya decidió no casarse más, pero se le morían todas las mujeres. Y además no solo las mujeres, sino un montón de hijos que también se le murieron. Claro. Así, yo dije, bueno, realmente si el hombre más poderoso de la Tierra tiene la mala suerte o la sanidad, ¿cómo tendría que ser la sanidad para que se muriera toda esta gente? Así que decidí que quería contar la historia desde el punto de vista de alguien que fuera de ese ramo, ¿no? de ese gremio. Entonces pensé, bueno, puedo hacerlo desde el punto de vista de un médico, pero eso está muy visto, ¿no? Después de Noah Gordon y de... Que lo hizo muy bien, además. Por eso, sino el egipcio, bueno, esto ya está bastante visto. Entonces pensé que podía hacerlo a través de un vendedor de sanguijuelas, porque como sabes, en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas, o sea, tenías un dolor de muelas, sanguijuela, tenías, yo qué sé, un catarro, sanguijuela. Así que ese es el personaje que yo elegí para contar cómo era la vida en la corte de Felipe II. Y en cada uno de los reyes elijo un personaje que de alguna manera encarne cómo era la vida en ese momento. Entonces, en la época de Felipe III, elijo una monja que tiene un terrible pecado, que está haciendo confesión de ese pecado. En la época de Felipe IV, elijo a un personaje de las Meninas. Bueno, y así cada época tiene un personaje significativo que cuenta la intrahistoria
la parte más personal y más anecdótica de toda la gente que tuvo la peregrina. Sí, curiosamente sí, no son los poderosos, ¿no?, los que cuentan la historia, como normalmente ocurre, sino los personajes secundarios, ¿no? No, y es curioso y además lo acerca, al fin y al cabo. Es una forma de acercar la historia al ciudadano de a pie o al lector de a pie, podríamos decir, ¿no? Y sí, el vendedor de sanguijuelas me llamó la atención, pero también me llamaba la atención que al menos literariamente hablas más de las miserias muchas veces que de las grandezas de aquellos poderosos, Es ¿no? verdad, ¿no? Y son más interesantes literariamente las miserias que las grandezas, al menos Bueno, literariamente. yo he querido, como quería ceñirme mucho a la historia, normalmente cuando escribes una novela puedes fantasear todo lo que te dé la gana, porque no es un libro de historia y se puede uno permitir todas las licencias que quiera, incluso puedes cambiar la personalidad de los protagonistas, no sé, casos muy asombrosos como por ejemplo Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros inventa el personaje mejor dicho, retrata el personaje del cardenal Richelieu y lo pinta como un tipo atrabiliario, miserable, criminal. Bueno, Richelieu no era así, pero la literatura es tan potente que consigue crear realidades. Yo no quería inventarme nada, a diferencia de Dumas, y entonces todo lo que está documentado de la perla lo pongo en el libro. Entonces se sabe quién lo traje. Por ejemplo, la realidad me estropeó muchísimo uno de los capítulos, porque durante años y años y años se pensó que Felipe II le había regalado a María Tudor la perla peregrina. Y entonces eso me venía muy bien, sobre todo porque cuando se traduzca el libro al inglés, pues los ingleses y los americanos adoran a María la Sanguinaria, Bloody Mary, ni más ni menos, ¿no? Pero la realidad no era así. Más adelante se descubrió que era otra perla que se llama la Pelegrina. Así que tuve que prescindir de ese capítulo, pero a pesar de todo, lo he contado de otra manera, porque la perla Pelegrina también perteneció a la corona española y tuvo una andadura increíble. Una vez que muere María Tudor, vuelve a la corona española, está en la corona española hasta que Felipe IV se la regala a su hija al casarse ella con el Rey Sol, con Luis XIV. Luis XIV. Continúa en la Casa Real francesa hasta que llega la Revolución Francesa, le cortan la cabeza a María Antonieta, esa perla desaparece y muchos años más tarde reaparece en Rusia en manos de la mujer más guapa y más rica de Rusia, que era la madre de Félix Yusupov, el asesino de Rasputín. Entonces, bueno, más adelante también cuento esta historia porque me pareció muy curiosa. Sí, pero por muchas miserias que tuvieran, estaba pensando yo ahora, algunas fueron dignas modelos de la joya. O sea, quiere decir que todas las personas que la lucían, o sea, por ejemplo, tú aludes en algún momento a Isabel de Francia, no la primera mujer de Felipe IV, o sea, al fin y al cabo, pues muchas estaban dibujadas, ¿no? Para llevar, con el porte suficiente para llevar una perla semejante. Sí, Isabel de Valois tiene un protagonismo muy tangencial en el libro porque precisamente yo no quería hablar de los personajes más obvios. Ella estaba considerada la reina más guapa de su tiempo, pero muere muy joven. Entonces, a mí me interesaba más la historia de la reina fea y es Margarita de Austria. Margarita de Austria era sobrina estaba prometida para casarse con el príncipe Baltasar Carlos y ella estaba encantada porque era un príncipe guapísimo y ya se preparaba para esta boda. De repente el príncipe Baltasar Carlos se muere de un día para otro y su tío, porque Felipe IV era su tío, dice, bueno, pues la novia de mi hijo para mí. Y se casa con esta pobre chica, se la traen aquí a España y era horrorosa. Y le pasa un poco como la película famosa de Rebeca, ¿no? Que vive siempre a la sombra de esta otra reina guapísima, listísima, muy popular, que era Isabel de Francia, ¿no? Entonces, ella siempre tuvo un poco ese complejo, pero ahí es donde saco yo a relucir a Nicolásito Bertusato, que es un personaje de Las Meninas,
y que al mismo tiempo era un gran artista y consigue que la gente vea guapísima a Margarita de Austria, que era tan fea. Sí, no, al final tenemos además en el libro, y voy a enseñarlos un poquito, pues hay una parte central en la que se ven pues fotografías de algunos de los personajes, de algunos de los grandes que acompañan a los personajes. No sé si te gustaría que me parara en alguno de estos que ves para contar algo que te llamó la atención en un momento dado. Esta página, mira, esta página es muy interesante porque tiene ahí personajes curiosos. En la esquina arriba a la izquierda tenemos a un señor que se llama Diego de Acedo y Silva, con ese nombre tan rimbombante. Este señor, que debía medir 1,25 metros, era un gran personaje en la corte. Hay que decir que el Felipe IV tenía una especie de corte de lo que se llamaba gente de placer, que eran pues enanos, gigantes, mujeres barbudas, todo eso. Pero a diferencia de lo que puede parecer, no se reían de ellos ni nada por el estilo. Este señor que estamos viendo ahí tan chiquitín era nada menos que el que llevaba el sello real y el rey lo llamaba mi primo y además le permitía estar cubierto delante del rey, lo cual es un gran honor que solamente está a la altura de los más nobles, ¿no? Entonces, además, con ese tamaño que ven ustedes ahí, era un gran conquistador y fue protagonista de un crimen pasional famosísimo que se produjo en la época de Felipe IV. Encontraron a don Diego de Acedo, ahí presente, en la cama con la mujer de un gentilhombre. Y el gentilhombre, como pasaba en esa época, en vez de matar a este señor, mató a su mujer y acabó en la cárcel. Y él, en cambio, la fama de Diego de Acedo subió por las nubes y se convirtió en un grandísimo personaje con ese pequeño tamaño. Wow. Vamos a mirar alguno más, ¿te parece? Pasamos de página a ver qué se llama de aquí. Bueno, mira, tenemos la portada. Claro, es María Luisa de Orleans, es la portada del libro. A mí me gusta mucho esta reina porque sobre todo me da mucha pena. Ella venía de una familia muy disfuncional, su madre nunca se ocupó de ella, su padre le gustaban los niñitos y no de la manera más ¿cómo se llama? Más sana que uno se puede imaginar. Tierna, sí. Sí, exacto. Y entonces, bueno, la traen para casarse con Carlos II el Hechizado. Carlos II el Hechizado era producto de una consanguinidad salvaje porque los Austrias se casaban entre ellos una y otra vez. O sea, por ejemplo, sus abuelos, muchos de ellos eran hermanos entre sí. Él era cuñado de su propia hermana, su madre era su prima, o sea, era un incesto verdaderamente. Y sale este niño con muchas taras físicas, ¿no? Hasta los 4 años no pudo andar. De hecho, a esa edad sube al trono y para la gran ceremonia lo tienen que sujetar como si fuera una marioneta con unas cuerdas, atado con unas cuerdas para que no se cayera. Con 15 años ya no tenía dientes, con 20 no tenía pelo. Y bueno, y aquí llega María Luisa de Orleans a casarse con este pobre chico que para colmo tenía la terrible quijada Habsburgo, que era muy prominente, como bien sabes, pero tan prominente era que no le encajaban los dientes, con lo cual los reyes, que tenían que comer en público, era parte de la ceremonia, los reyes tenían que comer en público. En el caso de Carlos II, excusaron a los nobles porque el espectáculo de cómo este pobre asperjaba comida por todos lados, dejaba a todo el mundo sin ningún apetito. Bueno, pues entonces se casan con Carlos II y claro, lo más importante, la misión más importante de una reina, ¿cuál es? Tener hijos, ¿no? Y difícilmente podía tener hijos porque él era impotente, pero bueno, como siempre piensa que la mujer tiene culpa de todo, entonces empezaron a darle todo tipo de pócimas y de menjunjes para ver si se quedaba embarazada. Y lo más asombroso del caso es que en aquella época estamos en plena Inquisición, o sea que se quemaban herejes y se quemaban también a brujos, muchos. Bueno,
Pues asombrosamente, en donde más brujos por metro cuadrado había era en el Palacio Real, porque estaban ahí todos intentando que la pobre María Luisa de Orleans se quedara embarazada, cosa que no consiguieron, y lo que sí consiguieron fue mandarla al otro barrio con 20 y pocos años. Así que Wow. le tengo mucha simpatía, por eso la he puesto en la En portada la del... portada que la tenemos aquí. No, la verdad es que, como decíamos, cada cuadro pues tiene su historia porque es que además has indagado en ella, has escogido esas cosas que conectan no con el lector y que además, venga, vamos a hacer un intento más, ¿te parece? Hacemos página, wow, estos nos ponen muy serios todos nuestros amigos por aquí. Si quieres, Bueno, paso a la página siguiente. de- del lado izquierdo tenemos arriba al hijo favorito de Carlos III, que se llama el infante Gabriel, y abajo tenemos a la familia de Carlos IV. Entonces, Carlos III, que fue un gran rey, tuvo la mala suerte de que el que heredó el trono fue Carlos IV, que era, pues hubiera sido un maravilloso palafrenero o un estupendo relojero, le encantaba armar y desarmar relojes. En fin, pero desde luego como rey fue una calamidad y siempre su padre tenía el dolor de pensar que su hijo mayor, mejor dicho, su hijo menor, Gabriel, hubiera sido un gran rey. Esta parte de la novela yo la escribí en plena pandemia y entonces me interesó mucho saber que Gabriel, que era un personaje ilustrado, era traductor de Cicerón y de Julio César, tocaba instrumentos maravillosamente, o sea, era un verdadero hijo del siglo de las luces. Sin embargo, murió de viruela porque no se quiso someter a la variolización, que es una forma de inmunizarse contra la viruela anterior a la vacuna, ¿no? Entonces, me gustó mucho el comprobar cómo reacciona la gente siempre igual. O sea, en aquella época, había negacionistas, igual que hay ahora. Había gente que estaba aterrorizada y que no salía de su casa. Y después había otros que se entregaban a las supersticiones, entre ellas María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, que le habían dicho que las perlas protegían de la viruela. Entonces ella siempre iba con la peregrina porque, según ella, había estado probándose un traje con una modista que había muerto de viruela y ella no la había contraído. Y entonces, bueno, hay toda una historia que no quiero destripar toda la novela, pero es una historia muy curiosa alrededor de estas circunstancias. Mira, hablabas ahora de los paralelismos entre momentos históricos, quizá lejanos, y la actualidad, que al final los seres humanos nos comportamos siempre de forma, pues si no igual, parecida o acomodada a las circunstancias del momento, pero sí con el mismo tipo de respuestas. Muchas de estas respuestas, muchos de estos comportamientos, perdona que me salga un momento de la perla en sí misma, lo reflejas en tus columnas, ¿no? Que hay mucha gente también, seguro que nos está viendo en este momento porque admira tus columnas, como cada semana pues vas depositando pues estas gotitas de actualidad y al mismo tiempo de literatura en la mente y en el corazón de todos tus seguidores. Y en estas columnas compartes vida, o sea, lo que aprendes, lo que lees, lo que sientes, y al final se podría decir que son como una especie de diario compartido, ¿no? Y hace poco, hace no mucho, hablabas en una de ellas de cómo van cerrando los bares de tu barrio. Del mismo modo decías como la implacable cadencia que caen las hojas del calendario. No, ahora ha salido hasta un pareado, se puede decir. ¿Hay alguna columna que recuerdes con especial cariño, ¿no? Por la intensidad de lo transmitido? O eso, para todos estos seguidores que tienes también desde la parte más periodística. Bueno, sí, para mí las columnas es algo que realmente me llena de satisfacción porque me pasa con bastante frecuencia que me paran por la calle y me dicen, ay, tal artículo me ayudó mucho. Por ejemplo, me acuerdo, yo he dedicado uno a la muerte de mi padre y otro a la muerte de mi marido. Bueno, pues me ha pasado varias veces de gente que viene y me dice, mire, le voy a mostrar una cosa, y sacan del bolsillo doblada la columna esa que yo escribí, a lo mejor hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces el pensar que puedes ayudar a gente a la que ni siquiera conoces, pero que compartir una vivencia o contar una experiencia que has tenido puede ayudar a alguien, para mí eso es maravilloso. Y es, además,
se une el que ahora estamos viviendo un mundo tan loco, o sea, las cosas que pasan son tan increíbles que hay mucho tema. Tengo una pequeña dificultad y sí me gustaría comentarla con todo lo que me están oyendo, porque si no, a lo mejor no entienden por qué me ocurre esto. Y es que yo tengo que entregar las columnas con 2 semanas de anticipación. Claro. Y eso me complica mucho la vida, porque imagínate las cosas que pueden pasar, ¿no? Desde que yo la escribo hasta que la leen. De modo que no puedo elegir ningún tema que esté muy pegado a la actualidad. Pero aparte de ese detalle, para mí es una de mis actividades favoritas. Me gusta mucho compartir con ustedes ese ratito. Sí, no me extraña. Y por ligarte las columnas con la leyenda de la peregrina, hace poco escribías una también llamada Elogio de la ignorancia y hablabas de las influencers o de los influencers, ¿no? Estas mujeres para ti, por mucha foto maravillosa, por mucha red social que muestre una vida estupenda, no se merecerían lucir la joya peregrina en un post de Instagram, ¿no? Bueno, no sé, desde luego, sí, pues yo sí, no me he planteado eso. Lo que sí te puedo decir es que es muy sorprendente que la gente, en concreto los influencers, que hay gente que le gusta alardear de ignorancia absoluta, ¿no? Y incluso en lo de los influencers encuentro que es bastante peligroso. No sé si oíste la semana pasada una chica monísima, por cierto, que no sé cómo se llama, Angélica, no sé qué, porque ella es hija de ucranianos, es guapísima, por cierto, como te digo, pero que dijo que no le daba la gana de ponerse una mascarilla. Entonces, aparte de hacerse una fotografía con un bikini hecho ¿cómo se llama? De mascarillas, dice que solamente usa las mascarillas así, que no las usa para ponérselas, y además explicaba largamente que el agua no hidrata. Entonces, esta señora tiene 4 millones de seguidores. O sea, al final, lo que ella diga tiene más influencia que lo que diga un premio Nobel. No estoy exagerando nada, no estoy exagerando absolutamente nada, porque hoy día, primero, los premios Nobel hablan poquito, y segundo, esta señora tiene una influencia increíble, viral, o sea, que todo lo que diga tiene una repercusión inmensa. Estamos viviendo en ese tipo de mundo. Antiguamente, las opiniones y tal como se iba configurando yo qué sé, las creencias, etcétera, iban de arriba abajo. O sea, no sé, me da igual, Aristóteles hablaba y esa opinión iba permeando hacia abajo, pero ahora va de abajo arriba. Ahora es esta niña que dice que el agua no hidrata y al final todo el mundo está comentando las opiniones de esta señora. ¿Y has fantaseado alguna vez contigo misma como modelo de la peregrina? O sea, has dicho, antes comentabas, me gustaría saber quién la compró, ¿no? O sea, pagaron 12 millones de dólares por tenerla en un cajón, ¿no? ¿Qué te parecería si ahora, pues mientras estamos en esta entrevista, llama alguien a tu puerta, vas a abrir y es alguien que te la regala como hizo aquella persona que la trajo de Panamá para regalársela al rey, el personaje que la trae de España, ¿no? Bueno, no sé, me haría ilusión porque llevo un año entero conviviendo con la peregrina, pero de todas maneras también me daría un poco de cargo de conciencia el ser propietaria de una cosa tan monstruosamente cara, una perla que vale 12 millones de dólares. Bueno, supongo que ahora valdrá más porque este precio es en el que se vendió hace 10 años, más de 10 años, ¿no? Así que nunca he entendido muy bien ese afán por tener cosas monstruosamente caras, pero hay gente para todo, como decía el Guerra, ¿no? Sí, no, efectivamente. Mira, un último detalle personal, si me lo permites, como digna modelo que serías de la peregrina, que no me resisto. Tú tienes tu propia historia de transformación también. ¿Quién era la madre abadesa? ¿Me lo quieres contar? ¿O paso a la siguiente pregunta? No me importa. Bueno, la madre abadesa soy yo, porque era enormemente fea. Yo nací con 5 kilos y además era peluda, tenía pelos en las orejas, pelos por todos lados y era feísima. Y me llamaban en el nido, me llamaban la madre abadesa. Entonces así empezó mi andadura por esta vida y fue una niña muy fea hasta los
14, 15. Además tenía unas hermanas monísimas, rubias, de ojos verdes, que cantaban canciones y contaban chistes, y yo canto como una rana y jamás nadie se ha reído con un chiste mío, pero bueno. De todas maneras, como yo siempre pienso que le debo mucho más a mis defectos que a mis virtudes. O sea, que si yo no hubiera sido esa niña tan acomplejada, tan fea, pues posiblemente ahora no estaría dando no estaría charlando contigo. Seguramente no habría hecho nada muy interesante. Y si escribo es gracias a mis defectos, porque yo era tan fea, tan fea, tan fea, me iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Pues nada, mira, gracias por la confidencia. Estaba mirando aquí que me envían preguntas mientras nos están escuchando los oyentes, tus lectores, tus lectoras. Nos dice, por ejemplo, Araceli Cobos Reina, dice, qué estupendo volver a escuchar a la gran escritora Carmen Posadas en directo. Su última novela, estupenda, como todas las suyas. Con lo cual, no es pregunta, es simplemente un gracias y bueno, un alabanza. Muchísimas gracias, Araceli. Me da mucha alegría saber que te ha gustado la novela. Y te mando un beso grandote. Besito para Araceli. Igual que Araceli, pues todos aquellos que os animéis a enviar vuestra pregunta ahora a través del chat podéis hacerlo, que ya veis que la recogeremos y se la reenviamos con estas maravillas de la técnica a nuestra enviada. Mira, voy a ir al principio de la novela de nuevo. 1579, Archipiélago de las Perlas, Panamá. No, recuerdo que una vez en Logroño estuve presentando un libro de Matilde Asensi y me decía, yo no voy a los sitios. No, dice, lo que describo ya no está ahí. Dice, ¿para qué voy a ir a los sitios? Me decía, ¿tú vas a los sitios? Digo, pues yo sí, yo he ido al Tíbet, con aquellos primeros que igual sonaba locura, pero sí que había ido. ¿Tú vas a los sitios? ¿Qué hay hoy de ese archipiélago de las perlas, también mágico, de la cual se extrae, pues con esta, sumergiéndose de esa forma tan terrible, el primer protagonista del primer relato? ¿Qué hay de estos escenarios? ¿Los conoces? Sí me gusta ir a los sitios siempre que sea posible. En concreto, el sitio donde aparecieron las perlas no lo conozco. Conozco Panamá, conozco el Pacífico, sé bien cómo es la vegetación, cómo son las islas, cómo es el mar. O sea que tenía bastantes datos. Luego me costó bastante encontrar documentación para saber cómo era la pesca de las perlas en el siglo XVI, ¿no? Y entonces me enteré de que en este sitio que se llama el archipiélago de las perlas aparecen unas ostras del tamaño de un parasol. Imagínate el tamaño, que debía ser una cosa descomunal, algo como así, enormes. Y dentro de esas conchas muchas veces aparecían perlas fuera de lo común. Pero claro, ninguna como la peregrina. El sistema de pesca consistía, primero lo pescaban los indígenas, pero en cuanto se dieron cuenta, unos avispados se dieron cuenta de que estas perlas valían una fortuna, acabaron con todos esos indígenas, los echaron de ahí y montaron unas pesquerías que se explotaban con esclavos. Los esclavos, las chicas, tenían que pescar cerca de los arrecifes, iban, por supuesto, desnudas y tenían que traer un número determinado de perlas al día y si no les pegaban, en fin, ya te puedes imaginar. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es que les daban de comer ostras y esto parecía finísimo, imagínate, pero comer ostras todos los días debe ser un martirio. Claro, acabas aborreciéndolo como todo, claro. Espantoso. Bueno, y luego los hombres los reservaban para pescar estas estas conchas inmensas que que estoy hablando ahora, ¿no? Entonces, los hacían coger una piedra muy grande, muchas de ellos se las ataban al cuello para que obligarlos a salir hasta el fondo, y entonces ahí tenían que manipular las conchas y sacarlas como pudieran. Luego tenían grandes dificultades de volver a salir arriba y muchos de ellos se les reventaban los pulmones, morían asfixiados, en fin. Todo eso para conseguir estas perlas extraordinarias. Había un dato redentor en todo esto y era que quien consiguiera pescar una perla fuera de lo común
compraba con ella su libertad. Y es lo que le pasó al esclavo que sacó la peregrina. Y también en esta misma pesquería apareció la perla de la que he hablado antes, que se llama la Pelegrina, y que también compró la libertad de la persona que lo pescó. Fíjate, si te soy sincero, cuando leí este primer capítulo, que además a mí ya me conoces un poco y me encantó porque me encantan pues todos los escenarios exóticos, al igual que luego me ha gustado el exotismo diferente de las cortes, etcétera, ¿no? Pero dije, ¿esto será verdad? Que compraban la libertad, porque era tremendamente literario, o sea, al fin y al cabo, y digo, igual es una invención de ella. Me encanta que realmente que hayas podido obtener alguna información sobre ello. Mira, para crear tu estilo literario, todos aquellos que nos estáis escuchando os dais cuenta de que Carmen ha tenido que viajar no solo a lugares, sino también a momentos históricos, porque en el libro vamos abriendo y nos encontramos un relato de aquí, otro relato de allá, otro relato de allá, que todos forman como una cadena, como un collar realmente de perlas, como aquel que le regalaron a ella, que tenía varias, pero todas igual de bonitas para su boda, y están unidos, están todos fundidos alrededor de esta perla. Pero has tenido que viajar a esos momentos históricos tan diferentes desde el siglo XVI para construir, a ver cómo diría, como un paisaje sonoro de voces, ¿no? De expresiones. Y has comentado en algún momento que incluso leíste el Quijote o releíste el Quijote, pero tampoco se podía trasladar porque no darle a la gente pues algo tan duro, vamos a decir, como ahí a expresarse. Ha querido un esfuerzo también, porque no es solo trabajar el estilo, sino que es adecuarte en cada relato al momento histórico. Sí, eso también fue bastante complicado, porque cuando alguien lee una novela histórica, a lo mejor no repara en que el lenguaje va cambiando y que no se habla igual en el siglo XV que en el siglo XVI, que en el siglo XVII, que en el XX, ¿no? Pero lo que sí es verdad que cualquier lector, si ve algo que le chirría, lo sacas de la historia, ¿no? O sea, que es muy peligroso poner anacronismos o palabras que no existen. Entonces, no existían en ese momento, quiero decir. Bueno, entonces yo lo que hice, por ejemplo, mientras estaba redactando, escribiendo la parte de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, para tener un poco el lenguaje, poder impostar el lenguaje que se usaba en aquella época, leía el Quijote. No porque fuera a hacer un corta y pega y meter ahí una morcilla de Cervantes ni nada por el estilo, sino para que se me quedara en el oído las palabras que usaban. Por ejemplo, el reto es que tienes que poner palabras que son de la época, pero que se entiendan. Porque obviamente si tú intentas escribir una novela con el mismo lenguaje del Quijote, es muy farragoso y la gente, ¿sabes?, se aburre o se cansa. Entonces tienes que usar palabras como, por ejemplo, hoy día todos hablamos de un bebé, ¿no? El bebé acaba de nacer, el bebé tiene 3 meses, bueno. Ese es un galicismo bastante tardío. En la época del Quijote y hasta bastante adelante en la historia, los bebés no se llamaban bebés, se llamaban criaturas. Entonces, es una palabra perfecta porque todo el mundo sabe lo que es una criatura, a pesar de que ahora nadie dice ha nacido la criatura, porque queda muy redicho, pero sí encaja con la forma de hablar. Entonces, igual que este ejemplo que te he puesto, hay montones de palabras que tienes que usar para dar verosimilitud al lenguaje y que la gente tenga la sensación, o sea, el reto es que tú consigas trasladar al lector a ese momento histórico de la manera más verosímil posible. Sí, no, desde luego me dicen que se me ha cortado alguna vez la emisión. Sí. Ya siento, me da rabia, no se había ocurrido nunca, pero pido disculpas por las cosas del directo. Y nada, nos vamos acercando al final. Entonces, volviendo un poquito a lo personal, estamos en La Rioja y aquí la Universidad la UNIR, la Universidad de La Rioja por internet y en el periódico La Rioja, organizador de asimismo del evento. Y aquí la gastronomía corre por nuestras venas, podríamos decir, al igual que el vino. Tú escribiste en su día, hoy caviar, mañana sardinas. Te pediría que nos recomendaras una receta para estos tiempos complicados que vivimos, ¿no? Entonces, al final estamos intentando salir de aquella forma
hacia adelante sin hincar la rodilla, y la verdad es que a mucha gente le está resultando complejo, ¿no? Y no me refiero solo a receta gastronómica, a cualquier otro tipo de receta vital. Bueno, yo estoy muy contenta porque ese libro que también me ha dado muchas alegrías, lo vamos a reeditar, va a salir yo creo que en septiembre del año que viene, y vamos a añadir más cosas y más recetas y más trucos, porque el tema de este libro es hacer milagros con poco dinero, ¿no? Porque mi madre, nosotros somos uruguayos, entonces la Embajada de Uruguay tiene un presupuesto muy limitado. Y mi madre era experta en hacer comidas extraordinarias con 2 duros, ¿no? Entonces, el libro se llama Hoy caviar, mañana sardinas, porque es un poco la metáfora de la vida de los diplomáticos, que un día estás comiendo caviar con la reina de Inglaterra y poco tiempo más tarde te toca estar en una oficinucha de un ministerio porque te han mandado a casa y tienes que hacerte un bocadillo de sardinas. Y entonces, habla un poco de la vida, porque está escrita a medias con mi hermano Gervasio, de lo que ha sido nuestra vida de hijos diplomáticos a los que sus padres arrastran por el mundo cambiando de colegio, cambiando de amigos, cambiando de país cada tanto, ¿no? Y cada uno de los recuerdos que están, bueno, es cuando vivíamos en Uruguay, cómo era España cuando nosotros llegamos aquí en el año 65, después cómo era la época soviética, dura, con los espías, en fin, también bastante pintoresco, y después el Londres de Lady Di. Y cada una de las peripecias que contamos ahí van unidas a una receta de cocina. Y entonces, bueno, pues ahora estamos pensando a ver qué nuevas recetas buscamos por. Nada, pues seguro que estoy deseando probarla, y seguro que todos aquellos que nos están viendo también están deseando probarlas, aunque muchas veces la mejor receta es la literatura, ¿no? Has dicho alguna vez que la literatura es terapéutica, que te has ahorrado mucho dinero en psicoanalistas gracias a los libros. Además se puede consumir para desayunar, para comer o para cenar. Sí, además, bueno, yo tengo una escuela de escritura por internet que me da muchas satisfacciones también, porque he ayudado a muchas personas que tuvieron el mismo sueño que yo en un momento dado, de convertirse en escritores. Y entonces siempre les digo que para escribir hace falta solo 2 cosas. No hace falta ser extraordinariamente inteligente, no hace falta ser extraordinariamente culto, sino dos recetas. Una sería tener una enorme curiosidad. Un escritor es ese tipo de persona que todo tipo se hace preguntas y bueno, ¿y esta maleta que han dejado aquí? ¿Qué es? O ese señor que pasa por ahí, que lleva ese sombrero tan raro, ¿de dónde salió? Bueno, se hace uno preguntas todo el rato. Y la otra es ser un gran lector, porque la literatura, yo creo que mucha gente la ha descubierto ahora en la pandemia. Hay personas que siempre decían, no, es que no tengo tiempo para leer. Bueno, pues curiosamente, el mundo del libro es de los pocos sectores que ha aguantado bien la pandemia, porque muchísima gente ha descubierto la maravillosa aventura de leer. Así que bienvenidos a todos. Ya veréis que una vez que uno tiene el hábito de leer, no lo cambia por nada. Sí, más en estos tiempos, como bien dices, que es necesario alimentar el alma también, ¿no? Para estar... Podemos decir, no tengo tiempo para muchas cosas que hacen falta sin darnos cuenta de que la principal cita que tenemos que tener en estos tiempos complicados es con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una maravilla, la verdad, tenerte aquí y seguir alimentando el alma de esta forma. Yo quiero proponerte, antes de terminar, pues con el libro en la mano, cuéntale a todos aquellos que todavía no se hayan decidido si es para ellos o no, por qué tienen que ir ahora mismo a la librería de su barrio a comprar La Peregrina para llevársela a casa. Bueno, malísima vendedora, o sea, que soy un desastre, pero en fin, pienso que este libro puede gustar a gente que es curiosa. Hay gente que le gusta que le cuenten la historia, pero de una manera amena y pasar un buen rato, y al mismo tiempo que le gusten las pasiones humanas, contadas con sentido del humor, porque yo pienso que si hay algo que tengo en todos mis libros y que también busco en mis lecturas, es el sentido del humor. Entonces,
está escrito desde ese punto de vista, pero siempre riguroso, ¿sí? Intentando que todo lo que se cuente sea cierto. Mira, pues nada, ya para irnos, te vuelve a decir Araceli, por favor, dígale que su Instagram, donde recomienda obras en su apartado libros políticamente incorrectos, es fabulosa. Me consta que lo tenemos en cuenta muchos de sus lectores. Qué bien, sí, yo tengo... ya ves que las recomendaciones... Sí. Me he incorporado al mundo de Instagram bastante tarde porque es algo que me abruma, es muy contrario a mi forma de ser, pero me da mucho ánimo eso que dice Araceli, porque tengo esta pequeña sección que se llama libros políticamente incorrectos. Y entonces, porque a mí lo políticamente correcto me aburre que me mata, o sea, no lo puedo soportar. Y solamente me gustan libros que tienen un enfoque un poco arriesgado y que cuentan cosas. Y entonces, he comentado desde el libro de Woody Allen, que es muy políticamente incorrecto, porque lo es también todo lo que su vida, hasta el premio Sor Juana Inés de la Cruz de este año, que está escrito por una travesti, y entonces yo inmediatamente cuando leí esto dije, bueno, ya está, le han dado el premio porque es travesti y seguro que el libro es malísimo. No, el libro es extraordinario, se llama Las Malas, maravilloso libro. Y qué más, bueno, he recomendado el libro de mi hermano Gervasio, que es muy políticamente incorrecto y que también es sobre un personaje enigmático que fue uno de los hombres más ricos de su época y que tiene una historia de amor que lo redime y que al mismo tiempo, bueno, pasa en Monte Carlo, por ahí pasa, yo qué sé, desde Josephine Baker hasta la abuela de Carolina de Mónaco, espías, hay de todo, muy divertido. Y muchos libros más que ahora no me acuerdo, pero que también me ha hecho ilusión que a Araceli le guste esa sección. Sí, nos dice Mar Belloc, dice, me alegro mucho de que volváis a reeditar Hoy caviar, mañana sardinas. Me encantó y desde entonces, atención, preparo las croquetas muy pequeñas. Sí, qué bueno. Sí, es verdad, porque aquellos croquetones antes eran como una piedra, pero ahora por suerte ya todo el mundo se ha hecho experto en croquetas. Yo creo que en la pandemia nos hemos hecho todos muy cocineros. Qué bien, me alegra mucho que te guste. Te mando un besito también. Bueno, pues te mandan también más recuerdos, Esther Tobalina, qué mujer tan estupenda. Ya ves, todo el mundo encantado de tenerte aquí. Bueno, pues nos vamos a despedir. Yo he vuelto a coger el libro en mi mano y en la contraportada, pues les reyes y reinas, aventureras, espías, artistas, ladrones, asesinos, por manos de estos y otros muchos notables personajes, ha pasado la peregrina hasta llegar a las de Richard Burton, que se la regaló a Elizabeth Taylor, sellando así una de las historias de amor más sonadas del siglo XX. Gracias, querida Carmen, por haber escrito no solo una historia de amor, sino muchas historias de amor que recogen esta gran pasión que tienes tú por esta joya y que nos transmites a través de estas páginas. Es un placer leerte, pero es un placer también escucharte y sobre todo un placer tenerte cerca de esta aula de cultura del diario La Rioja, UNIR, al que esperamos que vuelvas porque dicen que no hay dos sin tres. Exacto. Me encantará volver y te mando un beso grandote y besos a todos los que están del otro lado y espero que la próxima vez que nos veamos sea presencial. Nada, todos lo deseamos para darte un abrazo enorme, pero de momento te lo mandamos desde aquí con la misma pasión, con el mismo cariño. Muchísimas gracias por tu tiempo y por este libro maravilloso que has escrito. Gracias, a vosotros, un besito. Gracias. Y hasta aquí el primer programa de La Locomotora, que pretende dar a conocer lo mejor de la cultura en La Rioja. Esperamos que hayan tenido un buen viaje con nosotros y esperamos verles la semana que viene. Gracias.